Ahí está Carlos Martini, qué grande Carlitos Martini. Voy a hablar con él ya mismo nomás. No de nada de esta charla con el querido Carlos Martini. Entonces le digo que la temperatura en Asunción es de 21 grados 6 con vientos del sur y la sensación térmica está igual. Aquí también estamos sintiendo ese vientito. Eh, ya está Carlos Martínez, no le estoy viendo, ya le mandé la invitación, me tiene que aceptar Carlos. Ahí te envié la invitación, querido. India también ya se unió, Camila Gallo, Carlos Martínez. ¿Estás ahí, Carlito, querido? A ver si estamos juntos. Podemos transmitir. Llegó Martínez, mucho frío en el sur, me dice, así es. Ahí está Carlos, querido, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Leo, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en esta hermosa tarde preotoñal. Qué linda tarde, empezó un poco más el frío de nuevo. Mañana parece ser que la temperatura va a bajar a unos 10 grados, según entiendo. Yo soy un fanático del otoño, Leo, mientras estoy hablando contigo, estoy tomando mi café en mi taza del Club Guaraní, salgo a disfrutar de la murallita de casa con mi caniche Tommy y es como una caricia para el alma este tiempo. Soy un fanático del otoño y recuerdo en particular los otoños en Madrid cuando estudiaba sociología en España allá en la década del 80. Qué maravilla, che, qué maravilla. Vos sabés que en estas ciudades grandes, yo no sé cómo era en Madrid, pero ¿sabés qué me pasó en Bogotá que estuve el año pasado? Que no escuchaba tantos pájaros y una ciudad tan grande como Bogotá con 10 millones de habitantes, digo, ¿por qué no escucho pájaros? Porque no había tanta, a pesar de estar rodeado de unas montañas. Efectivamente, en Madrid, por supuesto, como ciudad grande, también uno se tenía que acercar a los parques y sentía los pájaros. Me acuerdo también del Parque del Oeste, que está al lado de la ciudad universitaria y de fondo se ve las Sierras Nevadas de Guadarrama. Ahí yo iba a pasear mucho cuando era estudiante universitario, allí en la capital española, en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero que la sede de sociología estaba en Madrid. Pasé unos años inolvidables de mi vida. Bueno, España es mi segundo país. Vos sabés que te iba a preguntar por la lectura, justamente, por supuesto, y claramente sos una persona que ama los libros y tal. Y estoy leyendo Roa Bastos, mira, estoy leyendo El Fiscal. Ahora estoy viendo, excelente. Y bueno, Roa Bastos también vivió y fue tratado y prácticamente es español, ¿no? Así mismo es, así mismo. Se convirtió España, acordate vos, en la década del 80 en un refugio frente a las dictaduras de América Latina. Y todavía recuerdo que ahora hace justamente 30 años, hace unos días que Rabastos recibió el premio Cervantes, que es el equivalente al premio Nobel en castellano. Que yo siempre recomiendo en Rabastos para los chicos que están viendo, para los jóvenes que quieren iniciarse, que comiencen con El trueno entre las hojas o con Hijo de hombre, para luego pasar por sus otras obras, y es un placer, Roabastos, cómo explica nuestra historia tan trágica. Impresionante, pero no es fácil de leerlo, ¿no? O sea, yo te cuento que yo hace muchos años quise leer Yo el Supremo creyendo que iba a poder leer de entrada, me quedé trancado, y después sí, como decir, he leído otras cosas, digamos, más fáciles, porque yo tengo que leer con un diccionario, cada tanto no, hay palabras, cada dos hojas que me gusta hacerlo porque aprendo, ¿no? Pero yo digo, ¿de dónde saca todo ese vocabulario este hombre? Riquísimo que eso está en George Supremo, pero es cierto, no es la obra para comenzar. Lo ideal es con esos cuentos de El trueno entre las hojas y por supuesto con Hijo de hombre, que es una mirada a la historia paraguaya. Robasto en realidad lo que hace es un virtuosismo con el lenguaje. El lenguaje es el protagonista de George Supremo en realidad, aparte de una mirada terrible a los aspectos autoritarios de nuestra tradición política. Ujú. Tiene un lenguaje complicado, escribe una de las personas que nos está viendo. Lo que pasa es que utiliza palabras que yo nunca escuché, nunca las leí, por eso me obliga a entrar al diccionario cada rato, y eso me parece también positivo, porque es una manera de aprender, ¿no? Claro que sí, solamente que Roa tiene como un proceso, inclusive sus novelas posteriores ya no tienen el mismo carácter arduo que George Supremo, la que vos tenías recién contigo en El Fiscal, por ejemplo. George Supremo es como su obra mayúscula, pero a la cual hay que llegar a través de un proceso, y eso es muy importante que se insista en la educación media, es decir, cómo leer obras de literatura que exijan cierto tipo de comprensión muy atenta. Creo que ahí viene todo un tema, un desafío al sistema educativo.
Ujú. Y realmente cómo él va hilando historias sin cortar por capítulos, es decir, él puede mezclar 3 o 4 historias que se van entrelazando de alguna manera por decirte, uno ve Vargas Llosa, algunos de sus libros, que hay Mm. 3 historias independientes que tienen alguna conexión, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, en Roa, él habla de la Triple Alianza, está hablando de su vida en Francia, digamos, y habla de Stroessner, pero la va uniendo todos en un mismo lugar, digamos. Puede saltar de una estrofa y empieza a relatar ya lo otro y te va llevando de una manera que vos decís, ¿cómo hizo para hacer esa transición? Y ahí está el papel del lector, justamente que puede disfrutar de esos giros bruscos en el tiempo, en los personajes. En un momento dado, Roa Bastos habla con el Supremo, con George Supremo de Francia. Entonces creo que ahí está la riqueza. Solamente que como es una obra de muy elevado nivel de lenguaje, requiere como yo llamo en términos futbolísticos, entrenamiento previo con esas otras obras de Roa y con los cuentos posteriores inclusive al Trueno entre las hojas, que son muy buenos. Uh-huh. Y hablando justamente de lo que él va pensando entre la Triple Alianza, López, Francia, digamos, ¿vos notás que él tiene una preferencia por Francia por sobre los López? No, en absoluto. Yo creo que él mira la historia paraguaya en un sentido de dificultades tremendas de consolidarnos como un Estado para todos. Entonces va mostrando así aquellos aspectos, Francia, los López, lo que vino después también, que está en Hijo de Hombre, por supuesto muy crítico con el régimen de Stroessner, pero yo creo que en la historia él va mostrando las luces y sombras de estos personajes que jalonaron nuestra historia. Yo no creo que Arroa se lo pueda entender en donde él muestre unos buenos y otros malos, salvo con el régimen de Stroessner, que hay una toma de postura bastante clara en términos de defensa de la democracia. Con la historia él va mostrando luces y sombras permanentes, de uno no puede leerlo en base a ángeles y demonios. Uh-huh, uh-huh. Vos sabés que me chocó de alguna manera, pero a la vez me gustó mucho en el retrato que él hace acá en el fiscal en un momento dado el mariscal López, imaginándose que fue prácticamente crucificado. Él lo veía como un Cristo cuando lo matan los brasileros, y él decía, bueno, un hombre de barba como Francisco, ya seguramente flaco por el devenir del suceso de la guerra, por la mala alimentación, ya estaban terminando, estaban a punto ya de morir, en el sentido, ya estaba perdida la guerra, y después los brasileros como que lo crucifican. Yo creo que eso no pasó, tengo entendido que no llegó a esa instancia, más que nada su imaginación, pero verlo así como Cristo a Francisco Solano López me pareció, por un lado triste, pero por otro lado poético, desde la parte, digamos, de cómo él construye en su libro. Probablemente en esa imagen está simbolizando la crucifixión ya de un país, la hecatombe que significó aquella guerra Guazú, que hasta hoy nos sigue condicionando. Fuimos un país devastado. Hay que reconocer que la historia paraguaya es la historia también de la violencia, Leo. La guerra contra la Triple Alianza en el siglo XIX, la guerra contra Bolivia en el siglo XX, las guerras civiles, varias, entre las que nos dejó más huella la de 1947. Golpes, cuartelazos, es una historia con un nivel de violencia muy fuerte que creo que nos condicionó muchísimo. Por eso algunos dicen que es un milagro que estemos teniendo 31 años ya de un régimen por lo menos de libertades públicas frente a eso que vino detrás, donde realmente fue una historia de sangre derramada, gran parte de la historia del Paraguay, aparte de autoritarismos diversos. Por eso yo te hablaba recién de que Roa capta bien el sentido trágico de la historia paraguaya. Uh-huh. Querido Carlos, ¿cómo te imaginas la post-pandemia, digamos? Porque he leído algunas, no sé, desde algunos filósofos y algunos analistas que hablan de que por ahí podemos ser una ciudad, un mundo, perdón, más controlado, hipercontrolado, incluso hasta nos podrían colocar chip en el cuerpo para saber dónde nos vamos, qué temperatura tenemos, con quién nos vimos, con quién nos juntamos, en el caso de que aparezca un nuevo virus. Sin embargo, hay otros que dicen, no, vamos a tomar más conciencia, va a ser un nuevo amanecer, digamos. ¿Cómo te imaginas? Michael Ondaatje, que es autor de una novela que la gente recordará sobre todo por su transición al cine, que se llamó El paciente inglés. Bueno, Michael Ondaatje dice que esto no es una guerra,
lo del coronavirus es una pesadilla. Y de una pesadilla no se sabe cómo se va a salir. Yo veo tres escenarios posibles, Pablo. Uno es un escenario como muy optimista, es decir, vamos a salir más conscientes de que somos parte de una humanidad que requiere solidaridad para poder continuar. Lo que Fernando Savater, el filósofo español, llama solidaridad egoísta, es decir, no es que seamos solidarios por sí mismos, necesitamos para salvarnos, después de haber aprendido esta lección, un mundo más solidario, más equitativo, más, por lo tanto, respetuoso del ser humano. Esta es una visión. Hay otra visión que también está corriendo que dice todo lo contrario. No, me decía hace poco Alfredo Boxia, lo que se viene es un mundo más inhóspito. Vamos a sentir mucha más desconfianza uno de otros. Me decía Manuel Ferreira, vamos a tener un mundo de fobias sociales, de alejarnos de los otros, de tener miedo, de ser desconfiados, de por lo tanto una acentuación de nuestras tendencias más encerradas en nosotros mismos y desconfiadas de los otros. Este segundo escenario posible es el escenario que favorece esas políticas de control desde arriba, tipo el Gran Hermano que imaginó de manera estupenda aquel autor ya en el año 1948. Y concretamente hay una tercera alternativa que sostiene que el régimen económico, social y político que tenemos hasta ahora va a tener que ser cambiado porque tenemos que acostumbrarnos a convivir con la tierra de una manera diferente a la cual estábamos maltratando a la misma hasta hacerla prácticamente una víctima de nosotros. Es decir, el escenario de una sociedad más desconfiada, el escenario de una sociedad donde nosotros podamos tener vínculos más solidarios, aunque sea por egoísmo para salvarnos todos, y una sociedad que entienda que el mundo que se fue antes del coronavirus ya no va a poder ser posible en el futuro. Son, como te digo, leyendo a los filósofos, a los economistas, a los sociólogos, estas tres vertientes las que se abren. Lo que pasa es que es muy difícil saber cómo, porque estamos apenas en una etapa del comienzo del modo COVID-19 y la única certeza que tenemos, creo yo, Leo, es que no hay una certeza de cómo vamos a ir. Cualquiera de las alternativas puede ser factible. Así es. Y de hecho que estaba leyendo recién, nomás creo que puede ser, decían desde la OMS, que esto va a tardar como 5 años. Ni siquiera cuando haya una vacuna de por medio, esto va a solucionarse. Entonces estamos hablando de algo que es largo en el tiempo, digamos. No es que uno puede incluso decir, no, al fin de año se acabó y volvemos todo a lo mismo, digamos. En absoluto. Asimismo, yo creo que tenemos que ir, decía un periodista del diario Clarín de Buenos Aires, acostumbrarnos a la nueva normalidad. Esto que estamos haciendo vos y yo ahora, no lo hubiéramos hecho antes del 10 de marzo. Esto lo estamos haciendo porque estamos en una etapa de confinamiento. Bueno, ahora ya hay concursos de cuentos sobre la era de la pandemia. Alcibiades González del Valle ya publicó un libro, Yo, el coronavirus, que dicho sea de paso, pronto lo voy a leer. Es decir, ya hay como una suerte hasta de la literatura y la escritura que se va acostumbrando. Yo ya terminé recién un cuento para ser publicado en septiembre también que transcurre en esta época del coronavirus. Hay un tiempo que va a pasar y a medida que vaya siendo más largo el tiempo en que se encuentre una salida médica a la COVID-19, pues más vamos a tener que alejarnos de lo que dejamos atrás. Como vos decís, esto está comenzando y es muy difícil saber la post-pandemia cómo nos va a tomar. Y de hecho hay reacciones un poco que no tienen que ver con la solidaridad, es al contrario. Por ejemplo, vi Julio Colmán, que era un ex diputado ahí en Curuguatí, hace unos días se publicó que él decía que le van a incendiar a algún albergue si es que quieren llevar ahí a enfermos de coronavirus o gente que está en cuarentena. Hemos visto en otras latitudes, también en otros países, las reacciones. Hay gente que marcan las casas como se hacían en las famosas, no sé, los nazis que hacían con los judíos que le ponían unas vásticas. Es decir, realmente estamos viendo también ese otro lado más difícil. ¿Sabes qué me hizo acordar? Carlos, me hizo acordar el libro de Saramago de Ensayo sobre la ceguera, donde te acordás que le llevaron todo a una especie Sí. de un fuerte, un lugar ahí para tenerlos, y ahí afloran todas las miserias del ser humano, ¿no? Como que todo lo que vos podías esconder de repente te aparece.
Así mismo. Y eso es lo que te mencionaba en el primer escenario en el que Boxia habla de el mundo inhóspito. Por supuesto, desconfiando de los demás, tratándolos, ¿te acordás cómo antiguamente en otras épocas históricas se trataba a los leprosos, a los cuales se los condenaba prácticamente a una suerte de muerte en vida? Pues bien, por supuesto que surgen ese tipo de situaciones. Mucha gente dice que no vengan los paraguayos que están afuera, no los queremos ahora. Este tipo de reacciones se dan efectivamente y se van a seguir dando en la medida en que el tiempo vaya transcurriendo y no encontremos una salida. Y la salida más próxima, ¿cuál es? Tener una vacuna o un medicamento. Y como vos decís, tener una vacuna o un medicamento no está a la vuelta de la esquina. Por supuesto que ese es un mundo posible. Estamos totalmente, en el buen sentido de la palabra también, alterados. Ya no podemos volver al ayer. Ensayos sobre la ceguera de Saramago, La peste de Albert Camus, son textos interesantísimos al respecto que muestran cómo los seres humanos reaccionan de diferente manera ante una tragedia de este tipo, desde los que buscan la solidaridad a los que buscan encerrarse en sí mismos y atacar a los otros. Esos somos los seres humanos, una mezcla de ángeles y demonios. Ahí justo me escribe, está en la transmisión mi madre Gloria, me dice, la literatura siempre se adelanta a la realidad, ¿es cierto? Absolutamente. Y vos sabés que aprovechando lo que te dice Gloria, un libro que redescubrí, me había olvidado. Aclaro que no es el mejor de Stephen King, pero les va a encantar. Se llama Celular, escrito en el 2006. La cosa es así. De repente uno recibe una llamada por un celular y suena lo que Stephen King llama el pulso. ¿Y el pulso qué es? Una peste. Basta con que vos digas hola en el celular, del otro lado te llega el pulso, te convertía en un zombie y una sociedad comienza a aterrarse totalmente, sin nada menos que a través de los celulares se transmite la peste. La novela se llama Celular y es tremendamente actual, es del 2006 y a un escocés, ¿sabes lo que le pasó a Peter May? En el 2005 lo escribió un libro llamado Confinamiento. Londres totalmente aislada la ciudad, policías y militares por allí, situación tremenda por un virus. Entonces lleva a su editorial, era un hombre de mucho éxito, y le dicen en la editorial, pero esto que usted escribió no es realista, esto no va a suceder nunca, y le rechazaron la novela. Ahora al tipo lo van a publicar, por supuesto, pero en el año 2005 le dijeron, esto que usted está escribiendo no va a darse nunca, esto es irreal, no va a vender, y le rechazaron a este escritor escocés. Por supuesto que la literatura y el arte son como unas visiones profundas al ser humano, por eso se adelantan. Vos conocés la plataforma Zoom, has visto, ¿no, Carlos? La plataforma Sí. Zoom. Bueno, estaba leyendo ayer un artículo que se publicó en el New York Times, y ahí está hablando un poco del caso de Zoom, de esta plataforma, si no es un poco lo que nosotros estamos vivenciando en este momento, es decir, como pequeñas celdas sin filtro, decía él, porque el Zoom no te pone filtros, y todo el mundo utiliza para hacer teatro, para dar clases, para hacer conversaciones de gabinete. Se convirtió realmente en el sistema, digamos, de comunicación. Pero decía este personaje, este periodista que escribió que esa puede ser como la nueva imagen del siglo XXI, ¿no? Estamos todos plámonos en una especie de celdas de abejas, cada uno ahí en cuadraditos, ¿no? Como esa fotografía que se sacan de los edificios que ahora se le ve a la gente también en sus balcones. Todo el mundo uno al lado, otro en su balcón y no pueden salir. Ese sería terrible. Sería el mundo feliz de Aldous Huxley, esa tremenda distopía, 1984 de Orwell. Ese sería un mundo, sí, totalmente destruido en sus valores y emociones. Hay algo que me llama la atención, León Contreras, y por lo menos en esta fase. Decía alguien, ¿no se dan cuenta que ahora que no nos podemos encontrar, extrañamos la presencia de la otra persona al lado nuestro? Extrañamos el abrazo, extrañamos, mejor dicho, el afecto compartido. ¿No estaremos justamente revalorizando la presencia, la corporalidad de la otra persona al lado? Ese sería como un antídoto, si vos querés decir, a ese escenario terrorífico que sintetizaste muy bien en Zoom, donde evidentemente, a mi modo de ver, de llegar a ese nivel sería un retroceso formidable, hacia un retroceso grande en términos históricos y en términos de avance humano. Sería volver a encuadrarnos en seres sin sentido, sin emociones.
Ujú. Así es, querido. Y con relación a los líderes políticos, ¿no? Uno ve Estados Unidos, Donald Trump, que negó este virus, digamos, lo negó, dijo que iba a pasar rápido. Bolsonaro, que habló de gripeciña, Boris Johnson en Gran Bretaña, digamos, y son prácticamente los países más golpeados, digamos. ¿Cómo analizás el andamiento, el andar, las decisiones de algunos líderes políticos tratados de populistas de derecha, digamos, o conservadores? Bueno, delirante e irresponsable. Primero Bolsonaro habló de la gripecita, después habló de la lluviecita, y cuando le preguntaron por los muertos en Brasil, dijo: yo no soy sepulturero. Más irresponsabilidad imposible en el caso de Bolsonaro. Donald Trump también tuvo una actitud anticientífica en un momento dado. Aparte de estas dos actitudes típicamente irresponsables que mencionamos, en general esto es un golpe, ¿sabes a qué, Leo? Al Homo Deus, al hombre que se creía Dios. Nosotros pues estábamos como mundo confortablemente instalados, es cierto, en un mundo desastroso por otro lado, donde el 99% de la gente percibe entre salarios medios bajos y apenas sobrevive frente a un 1% hiper rico, en un mundo donde además estábamos, como te digo, destrozando la naturaleza, pero estábamos viviendo, coexistiendo con ese mundo. Ese mundo fue atacado nada menos que por un virus. Imagínate, un virus, a lo aparentemente más controlable, un virus que ataca ese mundo, rompe las condiciones de ese mundo. Entonces, si nos creíamos dioses, Homo Deus, parafraseando a aquel historiador israelí, autor justamente de Homo Sapiens, Homo Deus, Yuval Harari, que explica muy bien el siglo XXI, este escritor israelí habló: bueno, ya éramos como Homo Deus, éramos como hombres dioses. ¿Qué nos pasó ahora? Nos dimos cuenta que somos seres humanos tremendamente limitados. Este fue un golpe grande a nuestra soberbia, Leo. Ujú, sin duda, querido. ¿Sos de leer varios libros al mismo tiempo o lees uno y después otro o podés leer tres, cuatro de distintos temas? Yo puedo leer hasta 2 libros que sean de distintos temas. Es decir, si estoy leyendo una novela, puedo leer, por ejemplo, este libro que te mencioné, Las 21 lecciones para el siglo XXI, del israelí Yuval Harari. Es decir, yo puedo leer 2 libros. Lo que pasa es que tengo una rutina. Para pasar de un libro a otro, dejo pasar 15 minutos, escucho música, tomo café, entonces cambio de chip y me meto en el otro libro. El café es como una... Bueno, vos sabés que dentro de los disparates que se dijeron, aunque me hubiera gustado que sea cierto, es que el café combate al coronavirus. Claro que no es cierto, pero me hubiera gustado mucho que sea cierto, porque el café es para mí como una suerte de acompañamiento permanente, además de mi caniche amigo Tommy, por supuesto, y la música. Con esa combinación yo hago. Hombre de rutina soy. Vos sabés que te estoy hablando de mi biblioteca. Yo a esta hora no tendría que estar acá. Yo a esta hora tendría que estar en el shopping Villamorra, en mi sitio de café de hace 21 años. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, perfecto, no me voy, pero me ducho, me visto con toda la formalidad del mundo, me pongo los 2 bolígrafos y así, vestido con toda la formalidad, llego a mi biblioteca. Como si Ah, fuera que yo también. estuviera Mira, perfectamente. Y acá tenés justamente la del club. Ahí, ahí tenés la del club. la de querida Aurinegro, la de Claro, querida por Aurinegro. eso te digo, ¿Y dónde está? como soy un hombre Y, muy rutinario, así consigo leer 2 libros al mismo tiempo, pero siempre acompañado de música, y a la noche, en la computadora, por supuesto, veo cine. ¿Y qué música escuchás? ¿No te distrae? Absolutamente retro. Yo te voy a hablar de ABBA, de los Beatles, de Rolling Stones, de Leonardo Fabio, de Sandro, de Palito Ortega, de Roberto Carlos, del B. Vilar, de Camilo Sexto, de Paloma San Basilio. Ya los chicos que están escuchando esto van a decir: este tipo de qué está hablando. Yo me quedé totalmente en la música del 70. Recién antes de que vos me llamaras, estaba escuchando por enésima vez Adiós Chico, mi barrio de tormenta, y antes el gato en la oscuridad de Roberto Carlos. Yo me quedé en la música retro. Entonces pongo YouTube y por los sistemas de algoritmos ya saben lo que yo quiero, y me pasan horas con ese tipo de música entre instrumental y cantada de hace 30 o 40 años. Yo me quedé en la década del 70 y el 80. Leo, si me preguntas algo actual, te puedo asegurar que ahí me pierdo totalmente. Me quedé en esa década. Llego hasta el 80 con algún esfuerzo. Pero no te molesta, por lo visto, leer y escuchar música, no te distrae. En absoluto, al contrario, es como
valga la expresión, es música de fondo, me está Ujú. ayudando ese tipo de música. Cuando tengo que leer, pongo música retro, pero instrumental, y sobre todo me encanta la música de películas clásicas. A Stein Goes By, por ejemplo, de Casablanca, no me canso de escuchar. Hermoso, No me hermoso. canso de escuchar The Way We Were con Barbara Streisand de Nuestros Años Felices. No me canso de escuchar el tema de Lara de Doctor Zhivago. No me canso de escuchar Candileja de Chaplin. Cuando leo, pongo música instrumental de películas de otros tiempos o bien música romántica. Yo tengo una buena colección todavía en DVD de cine clásico, porque yo soy un amante del cine clásico y sigo comprando, me gusta seguir teniendo no solamente la computadora, sino a través de Amazon, que tiene buena oferta de cine clásico, compro cine de los años 40, 50, 60, hasta 70. Por eso me acordaba muy bien porque la volví a ver anoche en Nuestros Años Felices con Barbara Streisand y Robert Redford. Y la música de cine es un acompañamiento para mí en este escritorio, en esta biblioteca de la cual estamos hablando. O sea, pero cuando me decís que ves cine, ¿te referís más bien a los DVDs que los que estás viendo cine clásico o ves también algún tipo de streaming, digamos, tipo Netflix, alguna cosa? ¿Llegas también a ver series? Series no, yo me acostumbré a aquello de que quiero comenzar y ver una historia que no dure más de 2 horas. Entonces, lo mío es el cine en las salas de cine, ya es chupé como en otros tiempos, ahora no podemos ir. Pero sí, yo sobre todo veo cine clásico. Tengo Netflix, pero así como las canciones para mí son hasta los 70, el cine también. Yo soy un enamorado del cine clásico, puedo ver. Yo no sabría contarte cuántas veces vi Casablanca y no me canso de verla, cuántas vi de Doctor Zhivago. Pero lo que me gusta es tocar, así como me gusta tocar todavía los libros de papel, me gusta tocar la caja donde viene el DVD, ver la foto, la ficha técnica. Por eso hasta ahora compro películas clásicas y de las que más me gustan me compro a veces 2 o 3 cajas de diferente tipo. Y ahí tengo esa colección. El cine es para mí, después de la lectura y la música, como una segunda piel que por supuesto, me lleva a otros tiempos a la medianoche cuando termino de ver una película. Qué fabuloso. Querido, te agradezco tu tiempo, no te robo más. Por supuesto que nos sentíamos con ganas que el campeonato siga, porque Guaraní venía muy bien en la Libertadores, en el campeonato local, y justo nos cortaron el chorro. Yo soy optimista por naturaleza. Volveremos a ganar en cuanto el ministro de Salud nos autorice, aunque él es de Nacional. Igual le vamos a ganar a su club. No te quepa la menor duda. Un abrazo, gracias por tu tiempo, Igualmente. querido. Al Gracias, contrario, muy amable, un Leo. Un gran desafío. saludo. Gracias a vos. Un saludo. Chao, querido. Gracias. Chao. Qué bueno poder hablar con Carlos Martini. Uf, qué sensación más agradable hablar con una persona de su talento, de su intelecto y volar un poco entre el cine, la literatura y la pandemia también, porque hablamos de todo eso, pero con el estilo de Carlos Martini. Voy a compartir en mi historia de Instagram esta nota parecida así tan bonita y también después voy a intentar subir a las redes. Ayer no pude, la que estuve haciendo, no sé qué problema tuve acá con el asunto de la transmisión, lo siento mucho, pero hoy voy a insistir en subir esta transmisión a Facebook y a Twitter para que ustedes puedan volver a ver o las personas que no vieron, o si ustedes le quieren avisar, va a estar colgada en mi historia durante 24 horas. Mañana volvemos a nuestro horario 19:30 horas. Mañana nos va a tocar con Randy, baterista de Molotov. Estamos hablando de una banda mexicana, una de las más grandes de Latinoamérica. Les agradezco muchísimo a todos por seguirnos en esta transmisión corta pero intensa. Nos vemos más tarde. Chao.